Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan el día de hoy. Quiero compartir con ustedes el sermón de las bienaventuranzas. Eso lo dijo Jesús en un monte cercano al mar de Galilea. Esta imagen que ves acá atrás es precisamente del mar de Galilea, así que fue uno de esos montes que se ven aquí en este contorno donde Jesús habló estas palabras. Y si lo leemos, ¿qué es lo que dice? Eso lo encontramos en Mateo 5 del 1 hasta el 12. Y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose en él, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a comenzar a desglosar este sermón. Comienza diciendo el versículo 3: bienaventurados los pobres de espíritu. Muchas veces pensamos acerca de esta declaración, de este pasaje, ¿y qué es lo que viene a tu mente? Mira, muchas personas lo que piensan cuando escuchan pobres de espíritu, pues piensan que es una persona deprimida, ¿sí? Se piensa en un deprimido, se piensa en alguien en el cual se han aprovechado de él o de ella, un oprimido, pero la verdad es que eso no tiene nada que ver con con lo que está hablando aquí Jesús. Está hablando acerca de la humildad. No es que seas agachón, en otras palabras, no es bienaventurado los agachones, no. Está hablando de la humildad que viene por ser parte del reino de los cielos. Mira, muchas veces tal vez nos encontramos en situaciones en las cuales se cae en orgullo, en el orgullo de de la ignorancia. Y cuando recuerdo esto, pienso en ese ejemplo que dio Jesús acerca de un publicano y de un fariseo, que los dos entraron a orar al templo y que el fariseo oraba sabiendo que Dios, en su mente, que él no era como ese pecador, que no era cercano a él, que él no había cometido todo ese tipo de pecados. O sea, lo volteaba a ver, imagínate los dos. Está el fariseo y él en su autojusticia, justificándose a sí mismo, pensando, yo no soy una persona mala. Tal vez conozco a personas así, que dicen, yo no necesito acercarme más a Dios ni a la iglesia, yo no soy una persona mala, yo no soy un asesino, yo no soy un ladrón, este, no he hecho cosas tan malas. ¿Y sabes qué es lo que está viendo aquí Jesús? Está hablando precisamente de alguien que se consideraba a sí mismo como justo, o no tan malo, si lo queremos ver en el contexto actual. Este, él se veía a sí mismo y volteaba a ver a ese hombre pecador y decía, Señor, ¿crees que yo no soy como él? Él sí es un cochino pecador, está perdido en sus pecados, es un publicano, es una persona despreciada por la sociedad. Yo soy un hombre bueno, doy mis diezmos, mis ofrendas, estoy siempre aquí orando en el templo, soy buen portado. Y dice que uno salió justificado y el otro no, hablando del pecador, que reconocía que tenía culpabilidad. O sea, vemos a este hombre y está lleno de culpabilidad, está lleno de remordimiento, y lo único que desea es que Dios lo perdone. Y dice Jesús que uno salió justificado y el otro no, porque uno reconoció que necesitaba a Dios en su vida. Qué difícil cuando algunas personas en su vida creen que ya no necesitan a Dios porque se portan lo suficientemente bien o porque no son tan malos. La verdad es que hay que entender aquí esta frase. Lo que Jesús está buscando es que seamos humildes, que haya humildad en nuestras vidas. Y eso quiere decir que no hay orgullo. Después de todo, si alguien pudo haber sentido orgulloso era Jesús. Después de todo, él era Dios, el Hijo de Dios.
Pudo haber dicho, Señor, yo no soy como estos ofensores que han roto la ley. Jesús guardó la ley en todos sus aspectos. Y sin embargo, Él nos enseñó obediencia y humildad hasta la muerte. La humildad requiere que cada uno de nosotros entienda lo que significa ser un verdadero cristiano y no un fariseo moderno, porque también hay fariseos modernos el día de hoy. Entonces hay que ser humildes, es lo que nos está hablando. Luego después sigue diciendo, bienaventurados los que lloran. Normalmente no nos gusta ver a la gente llorar. Cuando vemos a alguien llorando, queremos consolarlos o queremos callarlos. Cualquiera de los dos. Pero, y también si hay gente que se ríe, también hay gente que los quiere callar, al que llore y al que ríe. Ninguna expresión. Entonces, la verdadera tranquilidad, la verdadera felicidad, viene de una experiencia del favor de Dios en nuestras vidas y una revelación de la incomparable misericordia de Dios. Jesús sabía lo que era llorar por pena, por tristeza. Recuerda que Jesús lloró sobre Jerusalén antes de llegar a Jerusalén y él sabía lo que le esperaba ahí. Sabía que después del el Día de Palmas, que lo iban a recibir con palmas, cantando, danzando, después lo iban a rechazar. Él experimentó el rechazo y yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿alguna vez has experimentado rechazo en tu vida? ¿Has llegado a llorar por el rechazo? ¿Te han roto el corazón? Jesús lloró por la ciudad y todos en alguna ocasión hemos experimentado rechazo, ya sea de tus familiares, de tus padres, de tu pareja, de tus hijos. Todos hemos experimentado, en el trabajo hemos experimentado algún nivel de rechazo y sabes que Jesús no fue la diferencia. Él también fue rechazado. Él sabía todas las cosas que iban a sufrir y sabes que él cuando lloró, no lloró por lo que le iban a hacer a él. Él no lloró, no lloró por lo que le esperaba en la ciudad. Él lloró por lo que le esperaba a la ciudad, lo que le iba a pasar a la ciudad. Entonces, hay que recordar aquí esas palabras que son importantes acerca de Jesús, las emociones que él sintió antes de entrar a la ciudad de Jerusalén. Entonces vemos aquí a Jesús que está llorando por lo que le va a pasar a la ciudad, de la muerte de Jesús o de que Jesús entró a Jerusalén hasta que fue la destrucción de Jerusalén, pasaron aproximadamente 40 años. Eh, Había muchas personas que todavía estaban vivos. Mira, un judío en el tiempo de Jesús, si veía la edad promedio era muy baja, o sea, la edad promedio andaba como en 30 años, pero era por la alta mortandad infantil. Si un judío lograba pasar la edad de 10 años, entonces podía vivir tranquilamente entre 50 y 60 años. ¿Sí? El problema era la alta tasa de mortalidad infantil. Entonces, los que vieron entrar a Jesús, que ya andaban en sus 10 años, que podían recordar este evento, un buen número de ellos todavía seguía con vida. Y deben de haber recordado las palabras de Jesús, que decía que no iba a quedar piedra sobre piedra, sobre todo cuando esto finalmente sucedió. No iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, ellos recordaban estas palabras y había que recordar que Jesús había llorado por la ciudad. Y mira, qué importante es que no neguemos las emociones. No sé por qué algunas personas piensan que está bien reprimir las emociones. Está bien, es más, dice la Biblia que no lo reprima, dice que llores con los que lloran. No dicen que los calles, no dicen que los hagas reír. Llora con ellos, o sea, sé empático a la situación que están pasando los demás. No todos se sienten como tú, ni todos reaccionan igual que tú. Entonces, por lo menos ten empatía. Aquí Jesús vemos que Jesús era un hombre que también lloraba. Lloró por la ciudad, lloró por todo el sufrimiento que le iba a pasar y todo porque no habían reconocido el día de su visitación. Y qué triste que también mucha gente, Jesús se acerca a sus vidas al día de hoy y no reconocen igual el día de su visitación y viene la destrucción en el futuro y sabes que Jesús también llora. Jesús lloró por todas estas personas,
lloró porque iban a sufrir por haber rechazado las cosas que Dios tiene para ellos. Tú no hagas lo mismo, no rechaces la paz que Dios tiene para ti, sus bendiciones. Atreves a ser unas personas que reciben al Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida. Y después otra bienaventuranza, la que sigue, es bienaventurados los mansos. Y aquí yo me acuerdo de joven que decía, no es lo mismo ser manso que ser menso. Y la mansedumbre no tiene nada que ver con cobardía, ni con ser tímido. Un manso no es una persona tímida, ni tampoco cobarde. Es un estado de tranquilidad, de paciencia. De esa frase que dice luego la Biblia que todo lo sufre, que todo lo soporta, tiene que ver con ese tipo de pensamiento. Y yo sé que todos hemos pasado en alguna etapa de nuestras vidas en la cual no sea difícil ser manso. Es más fácil pasar juicio, es más fácil enojarse. Hay personas que no necesitan mucho para que exploten, nada más que los toquen tantito y explotan. Hay personas que rápidamente buscan la venganza o cómo arreglar las cosas por sí mismos. Hay gente que dice, yo soy bueno por las buenas, pero por las malas no me busquen. Por las malas me hallan. ¿Sí? Eso no es el corazón de Dios. La mansedumbre eh, es algo que hace falta, desgraciadamente, mucho en la iglesia al día de hoy, porque mucha gente trae su propia agenda, trae sus propios planes, sus propios sentimientos, sus propias emociones. Entonces, el hecho de que Jesús dijera de que cuando te peguen una mejilla pongas la otra, no estaba hablando en un sentido metafórico y figurado, estaba hablando de que fuera literal. Y me acuerdo que luego hasta chistes hacen de que pues ya me pegaron la otra mejilla, no tengo más mejillas, entonces te regreso el golpe. Aquí es donde entra precisamente la mansedumbre. Y porque tú sabes que Dios es el juez justo y Dios es el que va a obrar. Mía es la venganza, dijo el Señor. Eso es parte de la mansedumbre, entender que la venganza es del Señor. Yo sé que esto no es nuestro pensamiento como seres humanos, queremos venganza y si la puedo cobrar yo por mi propia mano, mejor. Luego la siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mira, la hambre y sed en el contexto bíblico nos representa un deseo intenso. Hay un deseo intenso, una necesidad urgente. ¿Alguna vez has tenido tanta hambre que dices, híjole, me podría comer un caballo? Me arde la tripa. Ya las grandotas están comiendo a las chiquitas. Y que dices, ya no soporto el hambre. O sed, que has sentido, ay, ya no aguanto, necesito tomar algo. Mira, nos está hablando de un deseo intenso, una necesidad urgente. Así como no se puede vivir sin comer ni sin beber, Jesús está hablando de personas que anhelan con todo su ser la justicia, pero la justicia divina, no un deseo superficial de, ay, ojalá sí pase, no, lo anhelo, lo deseo, es algo ferviente, lo necesito para seguir vivo. Y nos está hablando de la justicia. La justicia en este contexto no se limita a un aspecto legal o lo social. Aunque esto pudiera ser incluido, no quiere decir que no sea parte de, pero no se queda solamente en ese contexto. En el uso bíblico, la justicia significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es puro. También implica una vida moral recta, relaciones justas con los demás y un deseo de ver el mundo conforme al reino de Dios. Vemos que vez tras vez menciona la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz o bendecido. Entonces, si a ti te hace falta dicha en tu vida, será mejor que comiences a leer otra vez las bienaventuranzas, porque eso te va a traer felicidad. El ser parte, que tu vida sea parte de las bienaventuranzas, te va a traer dicha, te va a traer paz, te va a traer calidad, te va a traer bendición. Si te ser bendecido, comienza a vivir las bienaventuranzas. Jesús lo que está diciendo es que todos aquellos que desean intensamente vivir y ver
la justicia de Dios, entonces son realmente bendecidos, porque una cosa es la justicia de Dios y otra cosa es la justicia del mundo, o la justicia de la carne. Ya no vivimos en el Antiguo Testamento para que sea ojo por ojo y diente por diente. A lo que me hicieron lo vas a pagar. Aunque este mundo parezca que sufren o están insatisfechos, yo voy a buscar la justicia de Dios. Y luego dice, porque ellos serán saciados. Aquí Jesús promete que Dios responderá a ese anhelo. No necesitas cumplirte tú mismo, traerte tú la justicia. Dice que Dios lo va a hacer y ese va a responder ese anhelo de tu corazón y no vas a ser defraudado. Por acercarse a Dios serás colmado de Dios y su presencia va a llenar tu corazón y eso también te va a traer paz y misericordia. Y luego hablando de esto dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, les voy a hacer lo mismo que me hicieron? O les voy a hacer que me paguen por lo que me hicieron. Mira, esto es opuesto al corazón de Dios. Hay una total oposición al corazón de Dios, porque Dios quiere enjugar las lágrimas de tus ojos. Es lo que Él quiere. Quiere sanar tus heridas. Quiere que perdones así como tú has sido perdonado. Hasta dio otra parábola donde hablaba del perdón y de toda la gran deuda que Él te perdonó. Entonces hay que aprender a hacer misericordia. Y no significa necesariamente que te vas a estar colocando de pechito para que te hieran cada vez que pueden. Lo que está diciendo es, tú no los persigas. Ten misericordia, déjalos en las manos de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando tú los dejas en las manos de Dios, hasta hay libertad en tu vida, porque hay mucha gente que vive atada al dolor. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que me trataron. Sí, todas esas cosas pasan en la vida, pero ¿sabes qué? Déjalo atrás, déjalos en las manos de Dios, deja que Dios trate con ellos. Después de todo, Dios se va a hacer cargo. Y tú aprende a vivir con libertad. No vivas en la atadura de lo que me hicieron. Y mira que cuando cierres los ojos, no venga a tu mente esa película todos los que me lastimaron. Porque hay gente que apenas cierra los ojos y no tiene nada que pensar y comienza a recordar todas las veces que lo han lastimado o lo injusto que ha sido la vida, o lo injusto que han sido con él, o lo injusto que fue la iglesia, o lo justo que fue un hermano, o lo injusto del vecino, mi padre, la novia, o sea, la lista sigue y sigue, sigue, ¿sabes qué? Ten misericordia también y perdónalos. Déjalos en las manos de Dios. No te pongas de pechito para que te sigan haciendo cosas, pero sí perdona y sigue caminando y vas a ver que Dios va a hacer algo espectacular en tu vida. Mira, Dios te ayuda a perdonar no por el bien de ellos o porque lo merezcan, es por tu bien, por tu propia salud. Sí, Dios perdonó la humanidad a pesar de lo horrible que trataron a su hijo en la cruz del Calvario. Sí, Él escogió misericordia y escogió perdón en lugar de las llamas del infierno. Sí, la verdad es que ese es un gran amor. Hay que aprender de ese amor y esa misericordia que Dios tiene. Luego también dice, bienaventurados los de limpio corazón. Hoy, el día de hoy, con términos modernos, diríamos de corazón puro. Los de puro corazón. ¿A qué se refiere con de limpio corazón? Mira, acuérdate que la Biblia nos habla del corazón, no como el órgano que bombea la sangre, sino como el centro del ser humano. No solamente las emociones, también los pensamientos, las intenciones y los deseos. Haces bíblicamente lo que la Biblia le llama el corazón. Entonces, tener un corazón limpio significa tener una vida interior sincera, sin doble cara, sin malicia, sin hipocresía. Un corazón que busca a Dios con honestidad no está contaminado por intenciones egoístas de odio, de orgullo, de engaño, y mucho menos Dios nos libre de codicia o de poder. ¿Sí? Implica también una pureza moral, por lo que es más que una perfección exterior, se trata de una integridad profunda, donde se piensa, se siente y se hace, lo que se hace están en armonía con la verdad y con el amor de Dios. Y nos dice la razón de por qué tener esta manera de sentir, y nos dice, por qué ellos verán a Dios. Mira, esta es una promesa poderosa.
Ver a Dios no significa solamente, es que si un día lo voy a encontrar ahí en el cielo, dice, ellos verán a Dios, sí, todos algún día lo vamos a ver ahí en el cielo. No, está hablando de percibir su presencia en esta vida también, tangible. Las personas de limpio corazón tienen una visión espiritual clara, pueden reconocer a Dios en lo cotidiano, en los demás, en su propia vida, en las relaciones, en la manera como se hablan con las demás personas, pueden ver el rostro de Dios ahí. Aprendamos a anhelar ver el rostro de Dios aquí en la tierra. Dice, ellos verán a Dios, vas a ver a Dios a través de ti. Y finalmente esa frase se apunta cumpliendo al último, cuando vamos a ver a Dios por toda la eternidad. Eso lo vemos en Apocalipsis 22:4, donde dice, verán su rostro. Luego nos habla de bienaventurados los pacificadores. Yo una vez vi una película y le pusieron ese título, El Pacificador, y la verdad no tiene nada que ver con paz, era un tipo Rambo, así matón, que estrellaba cosas. No, ese no es un pacificador. Mal nombre le dieron a esa película. Mira, los pacificadores, no solamente aquel que evita las peleas, porque es lo que podemos pensar, ¿no? Pues un pacificador es que se están peleando y va y los calma. No, 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 no. Se trata de aquellos que intervienen para atraer la paz. Quiere decir que va a ayudar a curar las divisiones, a restaurar las relaciones rotas. En el lenguaje bíblico, paz, shalom, no es solo tranquilidad externa, es que estoy en paz conmigo mismo y con el universo. No, 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 no. Es un estado de plenitud, de justicia y de bienestar con Dios, y con los demás, y con uno mismo. Un pacificador es alguien que trabaja en la reconciliación entre personas, que ayuda a sanar heridas emocionales, espirituales, que promueve la justicia. Y esto es la base para toda paz verdadera. Y se convierte en un puente entre enemigos, entre culturas, entre el ser humano y entre Dios. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores, dice, ¿por qué? Y luego da la razón, dice, ¿por qué ellos serán llamados hijos de Dios? Esta es una declaración de identidad. Los pacificadores son reconocidos como verdaderos hijos de Dios, porque están actuando como Él. Ese es el corazón de Dios. Cuando tú ayudas a que se restaure una relación, estás actuando como si Dios estuviera usando aquí como representante aquí en la tierra. Muchas veces he escuchado esa frase de que somos sus representantes aquí en este mundo, como embajadores, pero se refiere a esto. Hay que ser pacificadores. Más bien, algunos se nos conoce como causadores de problemas. Donde vamos, causamos la bronca. Y si no he empezado, yo la empiezo. Eso es lo contrario a ser llamado hijo de Dios. Es una declaración de identidad. Los pacificadores son reconocidos como verdaderos hijos de Dios porque están actuando como Él. Dios es un gran pacificador. Esto lo vemos en 2 Corintios 5, de 18 al 19, cuando dice que reconcilió al mundo consigo mismo por medio de Cristo Jesús. Dios es un gran pacificador. Quienes actúan en el mismo camino están reflejando su naturaleza. Ser llamado hijo de Dios no solamente es un título, es un reconocimiento de esa persona que vive como Dios, queriendo imitarlo, imitando su amor, imitando su perdón, imitando su compasión, imitando esa bondad. Es que a mí me falta, pero entonces me estoy portando con el corazón de Dios. Me van a reconocer. Y luego dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí la persecución no solamente se está hablando de violencia física, aunque sí puede incluirla, pero también puede incluir burlas, exclusión, discriminación, injusticias o ataques verbales. El día de hoy en México no padecemos persecución como en otros países, pero de todas maneras en algunos lugares y zonas sí hay persecución por burlas. Ay, vale, aleluyo. Sí, ese no, persignado. Hay ataques verbales, te ofenden. Entonces, dice aquí que eres bienaventurado, eres bendecido. Y dice por causa de la justicia. Significa porque estoy haciendo lo correcto, porque estoy siguiendo el camino de Dios, no porque hayas injustamente haciendo cosas malas. Sí, hay que mantenerse firmes en la verdad, en la integridad, la compasión, la fe. No es sufrir por errores propios o por causar problemas, sino por ser fieles a los valores del reino de Dios
incluso cuando entra en conflicto con los valores del mundo. Por ejemplo, una persona honesta, un buen cristiano, despedido por no aceptar corrupción, por no aceptar ser parte del moche. Lo corren, eso es padecer persecución. Cuando alguien es rechazado o ridiculizado por su fe en Cristo. Cristianos a través de toda la historia y aún en la actualidad han sido perseguidos por predicar el Evangelio o por negarse a negar su fe. Acuérdate de los romanos, hubo un tiempo que echaban a los cristianos al circo, al coliseo, para ser devorados por las bestias, incluyendo a niños pequeños. Y luego nos dice, la razón dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, Jesús siempre hablaba de su reino y que su reino no era de este mundo. Y mucha gente no lo entendía. Algunos incluso de sus discípulos pensaban que iba a haber, así como las campañas políticas, cuando gana el gallo, que va a haber reparto de huesos. También había algunos que ya daban peleando ahí puestos. Pero Jesús dejó muy claro, mi reino no es de este mundo. Y aquí nos habla una vez más porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la misma promesa que Jesús hizo al principio del sermón en Mateo 5:3. Significa que esas personas ya participan del reino de Dios aquí en la tierra, que ya tienen asegurada su pertenencia a un reino eterno, aunque ahora sufran. Dios les da esperanza, propósito y victoria al final. Quiere decir que el sufrimiento no es en vano. Hermano, hermana, las cosas que pasas el día de hoy, si tú quieres caminar con Jesús, no es en vano, porque vamos a recibir en esta vida y una vida eterna con Cristo Jesús. Hermano, hermana, déjame orar por ti antes de terminar. Padre Celestial, te damos las gracias por estas bienaventuranzas, por tu palabra en nuestras vidas, por traer paz, por traer armonía, Señor, a nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que podamos caminar y vivir estas bienaventuranzas, Señor. Yo quiero recibir, Señor, esta paz, Señor. Yo quiero ser reconocido como hijo tuyo, Señor. Yo quiero ser reconocido pacificador, Señor. Yo sí quiero ver tu justicia, Señor. Yo sí quiero la misericordia, mostrar misericordia y recibir tu misericordia, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por esta semana que está empezando, que tu presencia, tu amor, tu gozo sean con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Hermano, hermana, si este mensaje es bendición para ti, compártelo con las personas que tú conozcas y que Dios te bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana.